Sofía cerró su laptop después de terminar su stream en vivo. 5 horas hablando con sus seguidores, jugando videojuegos y respondiendo preguntas. Como influencer, su vida estaba constantemente expuesta, pero algo faltaba. A los 24 años, tenía más de 2 millones de seguidores, patrocinios millonarios y una vida que muchos envidiaban. Sin embargo, por las noches se sentía completamente sola. Revisó sus redes sociales antes de dormir cuando llegó un mensaje directo que la hizo sonreír. Era de Diego Art MX, un chico que había estado comentando sus videos últimamente. Sus comentarios no eran los típicos halagos superficiales, sino observaciones inteligentes sobre los juegos que jugaba y preguntas genuinas sobre su día. Hola Sofía, sé que probablemente recibes miles de mensajes, pero quería decirte que tu stream de hoy me ayudó mucho. Estoy pasando por un momento difícil y tu risa me hizo olvidar mis problemas por un rato. Gracias por ser tan auténtica. Sofía, que normalmente no respondía mensajes directos, sintió algo especial en ese texto. Le dio clic al perfil de Diego. Era fotógrafo, vivía en Ciudad de México como ella, y sus fotos mostraban una sensibilidad artística que la cautivó. Sin pensarlo mucho, le respondió: Gracias, Diego. Me alegra saber que pude ayudarte aunque sea un poquito. Tus fotos están increíbles. Tienes mucho talento. Durante las siguientes semanas, Sofía y Diego comenzaron a intercambiar mensajes diariamente. Él le contaba sobre sus sesiones fotográficas. Ella le platicaba sobre los retos de ser influencer. Sus conversaciones fluían naturalmente, como si se conocieran de toda la vida. Diego tenía 26 años. Había estudiado comunicación visual y trabajaba como fotógrafo freelance para marcas de moda. Sus mensajes siempre llegaban en el momento perfecto, cuando Sofía se sentía estresada, cuando tenía un mal día, o simplemente cuando necesitaba hablar con alguien que la entendiera. ¿Te puedo hacer una pregunta personal?, le escribió Diego una noche. Claro, dispara. ¿No te cansas de que todo el mundo crea que te conoce? En tus streams pareces tan natural, pero debe ser agotador estar siempre encendida. Sofía se quedó viendo el mensaje por varios minutos. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Sus amigos pensaban que su vida era perfecta. Su familia no entendía realmente su trabajo, y sus colegas influencers estaban demasiado ocupados con sus propias carreras. Sí, a veces sí me canso. Es raro, ¿verdad? Tengo millones de personas que me conocen, pero me siento sola muchas veces. Yo no creo conocerte, pero me gustaría hacerlo. La persona real, no la influencer. Esa noche, Sofía no pudo dormir pensando en Diego. Después de un mes de mensajes constantes, Diego le propuso conocerse en persona. Habían intercambiado fotos, llamadas de voz y hasta algunas videollamadas cortas. Sofía se sentía nerviosa pero emocionada. Quedaron de verse en un café pequeño en La Condesa, lejos de las zonas donde Sofía solía ser reconocida fácilmente. Ella llegó 5 minutos tarde, usando lentes de sol y un gorro, pero Diego la reconoció inmediatamente. Sofía la saludó con una sonrisa que se sentía genuina. Era aún más guapo en persona, alto, ojos café, y esa sonrisa que había visto en las videollamadas. Diego, perdón por llegar tarde, el tráfico estaba horrible. Se sentaron en una mesa al fondo del café. La conversación fue tan fluida como en los mensajes. Diego le preguntó sobre sus sueños más allá de las redes sociales, sobre su familia, sobre sus miedos. Sofía se sintió escuchada de una manera que no había experimentado en años. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le dijo Diego tomando su mano por encima de la mesa. ¿Qué? Que eres exactamente igual que en los mensajes. No estás actuando, no estás interpretando un personaje. Eres tú. Sofía sintió mariposas en el estómago. Cuando se despidieron, Diego la abrazó y susurró en su oído: Me encantaría verte otra vez pronto. Las citas se volvieron frecuentes. Diego siempre planeaba encuentros únicos, sesiones fotográficas improvisadas en azoteas, picnics en parques escondidos, visitas a galerías pequeñas donde podían hablar de arte sin ser interrumpidos. Una tarde, mientras caminaban por Coyoacán, Diego se detuvo frente a la Casa Azul. Siempre he pensado que Frida y Diego tenían una conexión que trascendía lo normal, le dijo señalando el museo. Era complicada pero real. ¿Crees en ese tipo de amor?, le preguntó Sofía. Creo en las conexiones genuinas, como la que tengo contigo. Esa noche, por primera vez en meses,
Sofía canceló un stream programado. Sus seguidores se preocuparon, pero ella solo quería estar presente en el momento con Diego. Cenaron en su departamento, cocinando juntos y riendo como si fueran una pareja que llevaba años. «Nunca había conocido a alguien como tú», le dijo Diego acariciando su cara mientras veían una película. «Eres especial, Sofía, muy especial». «Tú también eres especial para mí», respondió ella, acurrucándose en sus brazos. Esa fue la noche que se besaron por primera vez. Un beso que se sintió como el inicio de algo importante. 2 meses después de conocerse, Diego y Sofía eran inseparables. Él había comenzado a aparecer ocasionalmente en sus streams, siempre fuera de cámara pero ayudándola con la configuración técnica. Sus seguidores notaron el cambio en su energía y muchos comentaban lo feliz que se veía. Una noche, después de un stream particularmente exitoso donde habían conseguido varios patrocinios nuevos, Diego la abrazó desde atrás, mientras ella apagaba las luces de su setup. «Estoy orgulloso de ti», le murmuró al oído. «Eres increíble en lo que haces. Gracias por apoyarme. Significa mucho para mí». Diego la volteó para que lo mirara directamente a los ojos. Su expresión era seria, casi vulnerable. «Sofía, hay algo que necesito decirte». El corazón de ella se aceleró. «¿Qué pasa? Te amo». Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Sofía sintió como si el mundo se hubiera detenido. Nadie le había dicho esas palabras de una manera que se sintiera tan real, tan honesta. «Yo también te amo, Diego», respondió sin dudar. Se besaron con una intensidad que confirmaba que ambos sentían que habían encontrado algo especial. Esa noche, por primera vez, Diego se quedó a dormir en el departamento de Sofía. Los siguientes meses fueron como un sueño. Diego prácticamente se mudó al departamento de Sofía sin que tuvieran una conversación formal al respecto. Sus cepillos de dientes compartían espacio en el baño, su ropa se mezclaba en el closet y sus rutinas se sincronizaron perfectamente. Diego demostró ser el compañero perfecto para su estilo de vida. Entendía las demandas de su trabajo, la apoyaba durante streams largos trayéndole café y comida, y nunca se quejaba cuando tenía que cancelar planes por compromisos laborales de último minuto. «Te amo, princesa», le decía todas las mañanas antes de que ella comenzara a trabajar. «Yo también te amo», respondía ella, sintiéndose completa. Sus seguidores comenzaron a especular sobre su relación. Aunque Sofía mantenía su vida privada mayormente reservada, era imposible esconder su felicidad. Sus streams eran más energéticos, sus colaboraciones más creativas, y su contenido reflejaba a una persona que había encontrado equilibrio en su vida. Una tarde, mientras editaba fotos en el estudio que habían montado juntos en la segunda habitación del departamento, Diego le gritó desde la cocina: «Amor, llegó un paquete para ti». Era una caja grande de una marca de tecnología que quería que probara sus nuevos productos. Sofía había firmado tantos contratos de patrocinio que ya había perdido la cuenta. «¿Otro patrocinio?», preguntó Diego, ayudándola a abrir la caja. «Sí, parece que es de esa marca de audífonos que me contactó la semana pasada. Eres imparable, te amo», le dijo, besándola en la frente. En su aniversario de 6 meses, Diego organizó una cena sorpresa en la azotea de su edificio. Había decorado todo con luces de colores y fotos de momentos que habían compartido juntos. «No puedo creer que hayas hecho todo esto», dijo Sofía, emocionada hasta las lágrimas. «Haría cualquier cosa por ti. Te amo más de lo que imaginé que podría amar a alguien». Durante la cena, Diego le habló sobre sus planes futuros. Quería expandir su negocio de fotografía, tal vez abrir un estudio propio. Sofía compartió sus sueños de diversificar su contenido, quizás escribir un libro o crear una línea de productos. «¿Te imaginas dónde estaremos en un año?», le preguntó Diego. «Espero que juntos, construyendo todo esto que estamos soñando. Juntos para siempre», confirmó él, tomando su mano. «Te amo, Sofía. Eres mi presente y mi futuro». Esa noche hicieron planes concretos. Diego comenzaría a buscar espacios para su estudio. Sofía empezaría a trabajar en propuestas para nuevos proyectos. Todo parecía estar cayendo en su lugar perfecto. Una mañana, mientras Sofía revisaba emails, Diego entró al estudio con una expresión extraña en su rostro. «Amor, ¿podemos hablar?». «Claro. ¿Qué pasa?», preguntó ella, notando que sonaba más serio de lo normal.
Recibí una propuesta de trabajo muy interesante, pero quiero hablarlo contigo antes de tomar cualquier decisión. Sofía cerró su laptop y le dio toda su atención. Cuéntame, una agencia de marketing muy importante me contactó. Quieren que documente una campaña grande. Sería trabajar con influencers y crear contenido visual para varias marcas importantes. Eso suena increíble. ¿Cuál es el problema? Diego se veía nervioso. La campaña duraría 3 meses y sería en diferentes ciudades. Tendría que viajar mucho, estar fuera por semanas. Sofía sintió una punzada en el pecho, pero trató de mostrar apoyo. Es una gran oportunidad para tu carrera, amor. No quiero estar lejos de ti. Te amo demasiado como para estar 3 meses sin verte. Podríamos hacer que funcione. Yo también viajo por trabajo a veces. Además, es temporal. Diego la abrazó fuerte. ¿Estás segura? No quiero que esto afecte nuestra relación. Estoy segura, te amo y apoyo tus sueños. Diego aceptó el trabajo y comenzó a viajar. Al principio, las separaciones fueron difíciles pero manejables. Se enviaban mensajes constantemente, hacían videollamadas cada noche, y él le enviaba fotos de los lugares que visitaba. Te amo, extraño dormir contigo, le escribía desde Guadalajara. Yo también te extraño mucho. Solo faltan 2 semanas para que regreses, respondía ella, pero Sofía comenzó a notar pequeños cambios. Diego tardaba más en responder mensajes. Sus videollamadas se hacían más cortas y cuando regresaba de sus viajes parecía distante por los primeros días. ¿Todo está bien?, le preguntó una noche después de que él llegara de un viaje de 2 semanas. Sí, princesa, solo estoy cansado. Este trabajo es más demandante de lo que pensé. Te amo. Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Lo sé. Yo también te amo. Solo necesito adaptarme a esta nueva rutina. Sofía decidió darle espacio, creyendo que era natural que necesitara tiempo para ajustarse. Después de todo, su trabajo también era demandante, y ella también necesitaba espacio a veces. Durante el segundo mes de los viajes constantes de Diego, Sofía comenzó a notar cosas que no encajaban. Un día, mientras él se duchaba después de regresar de Monterrey, su teléfono sonó repetidamente. Sofía no tenía intención de revisar sus mensajes, pero la pantalla se encendía constantemente y vio varios nombres de mujeres que no conocía. Cuando Diego salió del baño, ella le mencionó casualmente: «Tu teléfono sonó mucho mientras te bañabas». «Ah, sí, probablemente es del trabajo. Esta campaña involucra coordinar con muchas personas». Su explicación tenía sentido, pero algo en su tono no se sentía natural. Otra noche, Sofía encontró un recibo en el bolsillo de la chaqueta de Diego. Era de un restaurante caro en Playa del Carmen, pero él le había dicho que había estado en Mérida trabajando. Cuando le preguntó, él explicó que había tenido que hacer una parada rápida por trabajo. «¿No me dijiste que estarías solo en Mérida?», preguntó ella. «Sí, pero surgió algo de último minuto. Te amo». «¿Por qué tanto interrogatorio?». «No es interrogatorio, solo quiero entender tu trabajo mejor». «Tienes razón. Perdón, es que estoy estresado con tanto viaje». Sofía decidió confiar en él, pero una semilla de duda había sido plantada. Una tarde, mientras Sofía editaba contenido para sus redes sociales, decidió buscar información sobre la agencia para la que supuestamente trabajaba Diego. Quería entender mejor su trabajo para poder apoyarlo de manera más efectiva. Lo que encontró la confundió. La agencia existía, pero cuando revisó sus proyectos recientes y su equipo, no encontró ninguna mención de la campaña que Diego había descrito. Más extraño aún, no había fotos ni información sobre proyectos que coincidieran con los lugares que él había visitado. Decidió investigar un poco más profundo. Revisó las redes sociales de la agencia y encontró fotos de sus proyectos actuales. Ninguno parecía coincidir con lo que Diego le había contado. Esa noche, cuando él regresó de su último viaje, Sofía le preguntó directamente sobre los detalles de su trabajo. ¿Puedes contarme más sobre la campaña? Me da curiosidad conocer más sobre tu proyecto. Diego se puso visiblemente nervioso. ¿Por qué tanta curiosidad de repente? Porque te amo y me interesa tu trabajo. ¿Es extraño que quieras saber más? No, tienes razón. Es solo que hay cláusulas de confidencialidad. No puedo hablar mucho sobre los detalles. La explicación sonaba razonable, pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Sofía pasó varios días sintiéndose ansiosa. Sus instintos le decían que algo no estaba bien.
Pero su corazón no quería creer que Diego le estuviera mintiendo. Él seguía diciéndole, te amo, todas las mañanas. Seguía siendo cariñoso cuando estaba en casa. Seguía haciendo planes para el futuro. Una noche, mientras Diego dormía, su teléfono vibró con una notificación. La pantalla se encendió y Sofía vio un mensaje que decía, estuvo perfecto todo. Nos vemos mañana para repasar los siguientes pasos. Sha. Sofía se levantó y fue a la sala, su mente corriendo con posibilidades. ¿Quién era Sha? ¿Por qué le escribía tan tarde? ¿Y qué significaba repasar los siguientes pasos? A la mañana siguiente, decidió confrontar a Diego directamente. Diego, necesito preguntarte algo y quiero una respuesta honesta. Claro, dime. ¿Hay algo que no me estés contando sobre tu trabajo? ¿O sobre cualquier otra cosa? Diego la miró fijamente por unos segundos antes de responder. ¿Por qué me preguntas eso? Porque últimamente siento que hay cosas que no me cuadran. Y anoche llegó un mensaje a tu teléfono que me pareció extraño. ¿Revisaste mi teléfono? Su tono se volvió defensivo. No lo revisé, solo vi una notificación. Pero no es solo eso, Diego. Hay cosas sobre tu trabajo que no tienen sentido. Te amo, Sofía, pero necesitas confiar en mí. Yo también te amo, pero el amor requiere honestidad. Diego se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Tienes razón, dijo Diego finalmente, sentándose en el sofá con la cabeza entre las manos. Hay cosas que no te he contado. El corazón de Sofía se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Mi trabajo. No es exactamente lo que te dije. ¿Qué quieres decir? Diego levantó la mirada. Sus ojos mostraban una mezcla de culpa y miedo. La agencia de marketing es real, pero no trabajo para ellos de la manera que te expliqué. Explícame entonces. Trabajo en investigación de mercado. Específicamente, estudio el comportamiento y las estrategias de influencers para ayudar a las marcas a entender mejor cómo funciona esta industria. Sofía sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? Estudio cómo los influencers construyen su audiencia, qué estrategias usan, cómo manejan sus relaciones públicas. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo has estado estudiándome? No, no así. Al principio sí, pero después todo cambió. Te amo de verdad, Sofía. Al principio sí. Su voz se había vuelto un susurro. Cuando te contacté por primera vez era porque estabas en la lista de influencers que debía observar para el estudio. Pero después de conocerte realmente, todo lo que siento por ti es real. Sofía se levantó del sofá. Necesitaba espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Necesito que te vayas, le dijo Sofía a Diego, sus ojos llenos de lágrimas. Sofía, por favor, déjame explicarte todo. Ya me explicaste. Me mentiste durante meses. Todo lo que creí que teníamos estaba basado en una mentira. No es una mentira. Lo que siento por ti es real. Sí, al principio fue trabajo, pero me enamoré de ti de verdad. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo creer cualquier cosa que me digas? Diego trató de acercarse a ella, pero Sofía retrocedió. Te amo, Sofía. Eso nunca ha sido mentira. No me digas que me amas. No ahora, pero es verdad. Vete. Necesito estar sola. Diego recogió algunas de sus cosas y se fue, no sin antes decir, esto no termina aquí. Lo que tenemos es real, y voy a demostrártelo. Cuando se cerró la puerta, Sofía se dejó caer al suelo y lloró como no había llorado en años. Todo lo que había creído sobre su relación, cada momento especial, cada te amo, todo estaba contaminado por la mentira. Esa noche, no pudo hacer su stream programado. Sus seguidores se preocuparon, pero ella no tenía energía para explicar nada. Durante los siguientes días, Sofía se sumergió en una investigación obsesiva. Necesitaba entender exactamente qué había pasado, qué parte de su relación había sido real y qué parte había sido una actuación. Buscó información sobre la agencia para la que trabajaba Diego, y efectivamente encontró que se especializaban en análisis de influencers y marketing digital. Encontró reportes que mencionaban estudios sobre engagement auténtico y construcción de relaciones parasociales. Cada descubrimiento era como una puñalada. ¿Había sido ella solo un caso de estudio? ¿Sus sentimientos habían sido datos para un reporte? Diego le enviaba mensajes constantemente. Te amo. Por favor, déjame explicarte todo correctamente. Sé que estás dolida, pero lo nuestro es real. No todo fue mentira, Sofía. Mi amor por ti es lo más real que he sentido.
Ella no respondía a ninguno. No sabía qué creer. Una tarde, recibió una llamada de un número que no conocía. ¿Sofía Martínez? Sí. ¿Quién habla? Me llamo Jimena Vargas. Trabajo en la agencia donde Diego hace sus investigaciones. ¿Podríamos hablar? Sofía quedó de verse con Jimena en el mismo café donde había conocido a Diego. La ironía no se le escapó. Jimena era una mujer de unos 35 años, vestida profesionalmente, con una expresión seria pero empática. Gracias por aceptar verme, comenzó Jimena. Sé que esto debe ser muy confuso para ti. ¿Tú eres la que le enviaba mensajes a Diego? ¿La Cha? Sí, soy su coordinadora en el proyecto. ¿Puedes explicarme exactamente qué tipo de estudio era? Jimena suspiró profundamente. Era un estudio sobre autenticidad en redes sociales. Específicamente, queríamos entender cómo los influencers mantienen conexiones genuinas con su audiencia cuando su vida es básicamente contenido público. Y yo era, ¿qué? ¿Un experimento? Al principio sí. Diego tenía que acercarse a 5 influencers diferentes, establecer algún tipo de relación y documentar cómo manejaban la línea entre lo público y lo privado. Sofía sintió náuseas. ¿Documentar cómo? ¿Grababa nuestras conversaciones? ¿Tomaba notas sobre nuestras citas? Ahí es donde la historia se complica, dijo Jimena mirándola directamente a los ojos. Diego dejó de entregar reportes sobre ti después del segundo mes. ¿Qué significa eso? Significa que dejó de tratarte como un sujeto de estudio. Cuando le preguntamos por qué, nos dijo que se había enamorado de ti y que no podía seguir con esa parte del proyecto. Sofía se quedó en silencio, procesando esta información. ¿Estás diciéndome que Diego realmente se enamoró de mí?, preguntó Sofía. Eso es lo que él afirmó, y sus acciones lo respaldaron. Siguió con el proyecto, pero enfocándose en los otros influencers. Contigo dejó de cumplir con los protocolos del estudio, pero siguió mintiéndome sobre su trabajo. Sí, y eso fue su decisión. Le recomendamos que fuera honesto contigo desde que decidió que sus sentimientos eran reales, pero él tenía miedo de perderte. Jimena sacó una carpeta de su bolsa. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Diego renunció al proyecto hace un mes. Nos dijo que no podía seguir mintiendo y que iba a contarte la verdad, pero también nos pidió que le diéramos tiempo para hacerlo de la manera correcta. ¿Renunció? Sí. Perdió un contrato muy importante y su relación profesional con nosotros porque decidió que tú eras más importante que su carrera. Sofía se sintió mareada. Nada de lo que pensaba que sabía era como lo había imaginado. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó. Porque he visto los reportes que Diego escribió sobre ti al principio, y he visto cómo cambió su actitud hacia el proyecto. También porque creo que mereces saber toda la verdad, no solo la parte que más duele. Jimena le entregó la carpeta. Estos son todos los reportes que Diego escribió sobre ti. Puedes ver exactamente cuándo dejó de tratarte como un caso de estudio y cuándo comenzó a escribir sobre ti como alguien de quien se había enamorado. Esa noche, Sofía leyó todos los reportes en la carpeta que Jimena le había dado. Los primeros documentos eran clínicos, profesionales, analizando sus estrategias de contenido y su manejo de la interacción con seguidores. Pero a partir del segundo mes, el tono cambiaba completamente. Los reportes se volvían más cortos, menos detallados, y finalmente se convertían en notas personales sobre lo que Diego sentía por ella. No puedo seguir con esto. Sofía no es un caso de estudio. Es la persona más genuina que he conocido. Me estoy enamorando de ella y esto se siente como una traición terrible. Le dije que la amo, y fue la primera vez que esas palabras han salido de mi boca y han sido completamente verdaderas. Necesito encontrar la manera de contarle la verdad sin perderla. No puedo imaginar mi vida sin ella. Los últimos reportes eran básicamente cartas de amor que nunca habían sido enviadas. Sofía lloró leyéndolos, pero esta vez no sabía si eran lágrimas de dolor o de confusión. ¿Era posible que Diego realmente la amara? ¿Podía perdonar la mentira inicial si todo lo que vino después había sido real? Su teléfono sonó. Era Diego. «Sí», contestó, con la voz quebrada. «Sofía, ¿podemos hablar?» Jimena me dijo que se vieron. «No sé qué decirte, Diego. Solo dame una oportunidad de explicarte todo cara a cara con honestidad completa». Sofía miró los reportes esparcidos en su mesa. «Ven, pero esta es tu última oportunidad». Diego llegó al departamento de Sofía esa misma noche. Se veía demacrado,
como si no hubiera dormido en días. «Gracias por darme esta oportunidad», comenzó. «Habla», dijo Sofía sentándose frente a él. «Todo comenzó como un trabajo. Eso es innegable. Te contacté porque tu nombre estaba en una lista, porque tu perfil encajaba con lo que necesitábamos estudiar». Diego respiró profundo antes de continuar. «Pero después de nuestro primer café, después de verte reír, después de hablar contigo durante horas, todo cambió. Dejé de verte como trabajo y comencé a verte como la persona que me estaba enamorando». «¿Cuándo exactamente?» «La noche que me dijiste que te sentías sola a pesar de tener millones de seguidores. En ese momento supe que había encontrado a alguien especial, a alguien real. Pero seguiste mintiendo». «Sí, y esa es la parte que no puedo justificar. Tenía miedo de que si te decía la verdad, pensarías que todo había sido falso. Tenía miedo de perderte». Sofía lo miró fijamente. «¿Cuántos de esos te amo que me dijiste fueron parte del juego?» Diego se quedó callado por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Los primeros días, cuando apenas nos conocíamos, todo era calculado, pero cada te amo que te dije después de nuestro primer mes juntos salió directamente de mi corazón. ¿Cómo puedo saber cuáles fueron reales y cuáles no? Porque renuncié a mi trabajo por ti, porque preferí perder mi carrera antes que seguir mintiéndote, porque estos últimos días sin ti han sido los peores de mi vida». Sofía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me duele mucho, Diego. Me duele que nuestra historia haya comenzado con una mentira. Lo sé, y voy a cargar con esa culpa toda mi vida. Pero te juro por todo lo que me importa que mi amor por ti es real, más real que cualquier cosa que haya sentido antes». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, ajena al drama que se desarrollaba en su departamento. «Si te perdono esto», dijo sin voltear a verlo, «¿cómo sé que no me vas a mentir sobre otras cosas? Porque he aprendido que mentirte es perderte, y perderte es lo único que realmente me aterra en este mundo». Sofía se volteó para mirarlo. Diego tenía lágrimas en los ojos. «Te amo, Sofía. Amo tu risa. Amo cómo te emocionas cuando hablas de tus proyectos. Amo cómo cuidas a tu comunidad de seguidores. Amo cómo me haces sentir cuando estoy contigo. Nada de eso fue actuación. Yo también te amo», admitió Sofía. «Y eso es lo que más duele de todo esto». Se quedaron en silencio por varios minutos, procesando el peso de todo lo que había pasado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego. «No lo sé», respondió Sofía honestamente. «Necesito tiempo para decidir si puedo construir algo real sobre una base que comenzó siendo falsa. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones?». Sofía lo miró a los ojos. Vio al hombre del que se había enamorado, pero también vio la mentira que había vivido durante meses. «Tal vez», dijo finalmente, «pero tendríamos que empezar desde cero, conocernos realmente, sin mentiras, sin juegos, sin estudios de por medio. Haría cualquier cosa por esa oportunidad. Entonces vamos a intentarlo, pero esta vez, solo verdades». Diego asintió, con una mezcla de esperanza y determinación en sus ojos. «Solo verdades», prometió. Y así, en medio del dolor de la traición y la esperanza del amor verdadero, Sofía y Diego decidieron intentar escribir una nueva historia, una donde cada «te amo» saldría del corazón, no de un guión. El juego había terminado. Ahora comenzaba algo real. Epílogo. Después de las mentiras. 6 meses después. El café donde Sofía y Diego se habían conocido por primera vez lucía exactamente igual que aquella tarde de hace más de un año. Las mismas mesas de madera desgastada, el mismo aroma a café recién molido, la misma luz dorada que se filtraba por las ventanas grandes. Pero esta vez, cuando Sofía empujó la puerta de cristal, no llevaba lentes de sol ni gorro. No se escondía. Los últimos 6 meses habían sido los más difíciles y transformadores de su vida. Después de aquella noche cuando decidieron intentar empezar de cero, todo había cambiado. No solo su relación con Diego, sino su relación consigo misma, con su trabajo, y con la idea misma de lo que significaba ser auténtica en un mundo construido sobre apariencias. Diego ya estaba sentado en la mesa del fondo, la misma donde se habían sentado en su primera cita real. Cuando la vio entrar, se levantó con esa sonrisa cautelosa que había aprendido a usar durante estos meses de reconstrucción. Ya no era la sonrisa segura del hombre que había interpretado un papel.
Era la sonrisa vulnerable de alguien que había aprendido que el amor verdadero requiere coraje. «Llegaste temprano», le dijo Sofía, besándolo suavemente en la mejilla antes de sentarse. «Estaba nervioso», admitió él, y esa honestidad brutal seguía sorprendiéndola después de todos estos meses. Al principio, cuando decidieron empezar de nuevo, Diego había sobrecorregido. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada detalle mínimo de su día lo compartía con una urgencia casi desesperada, como si la transparencia total pudiera borrar los meses de mentiras. Sofía había tenido que enseñarle que la honestidad no significaba la ausencia de privacidad, sino la presencia de integridad. «¿Cómo te fue en la sesión con tu psicóloga?», preguntó Diego, ordenando 2 cafés sin preguntar. Después de tantos meses, conocía perfectamente cómo le gustaba el café a Sofía, pero esta vez ese conocimiento no venía de un estudio de mercado, sino de cientos de mañanas compartidas en honestidad. «Fue reveladora, como siempre», respondió Sofía, acomodándose en su silla. «Hablamos sobre el stream de anoche. La noche anterior, Sofía había hecho algo que jamás pensó que tendría el valor de hacer. Durante su stream semanal, había contado toda la historia. No los detalles íntimos, no los nombres reales, pero sí la esencia. Cómo había conocido a alguien, cómo se había enamorado, cómo había descubierto que todo había comenzado con una mentira, y cómo habían decidido luchar por construir algo real. La reacción de sus seguidores había sido más compleja de lo que esperaba. Algunos la habían aplaudido por su vulnerabilidad y honestidad. Otros la habían criticado por exponer su vida privada para generar contenido. Los más crueles habían sugerido que toda la historia era una estrategia de marketing para ganar seguidores. Pero por primera vez en su carrera como influencer, las opiniones de desconocidos no habían dictado cómo se sentía sobre sus decisiones. «¿Y qué te dijo la doctora Martínez sobre las reacciones?», preguntó Diego con esa mezcla de curiosidad y preocupación que había aprendido a mostrar sin filtros. Que era inevitable, que cuando vives tu vida en público durante tanto tiempo, la gente se siente con derecho a opinar sobre tus decisiones privadas. Pero también me dijo algo que me marcó. Diego esperó, dándole el espacio que había aprendido a respetar cuando Sofía necesitaba procesar sus pensamientos. Me dijo que por primera vez estoy tomando decisiones basadas en lo que realmente quiero, no en lo que creo que mi audiencia quiere ver, y que eso es aterrador porque significa que estoy creciendo. El mesero trajo sus cafés y se retiró discretamente. Diego tomó un sorbo antes de hablar. ¿Te arrepientes de haberlo contado? Sofía consideró la pregunta seriamente. No, me siento más libre que en años, como si finalmente pudiera respirar. Habían pasado 6 meses desde aquella noche cuando decidieron empezar de cero, y el camino no había sido nada fácil. Al principio, Sofía había insistido en que Diego se mudara de vuelta a su propio apartamento. Necesitaba espacio para redescubrirse fuera de la relación, para entender quién era cuando no estaba actuando para una audiencia o enamorándose de alguien que le mentía. Durante las primeras semanas, se habían visto solo una vez por semana, siempre en lugares públicos, siempre con conversaciones programadas para durar máximo 2 horas. Habían establecido reglas. Nada de te amo hasta que ambos estuvieran seguros de que esas palabras significaban lo mismo para los dos. Nada de planes futuros hasta que hubieran procesado completamente el pasado. Nada de secretos, sin importar cuán insignificantes parecieran. Diego había comenzado terapia por su cuenta, trabajando con un psicólogo especializado en problemas de autenticidad y relaciones. Había tenido que enfrentar el hecho de que su capacidad para mentir tan convincentemente no había surgido de la nada. Venía de años de construir versiones de sí mismo que pensaba que los demás querían ver. Mi terapeuta me hizo una pregunta la semana pasada que no me ha dejado dormir, le dijo Diego girando su taza entre sus manos. ¿Cuál? Me preguntó si realmente me conocía a mí mismo o si solo conocía las versiones de mí que había creado para diferentes situaciones. Sofía asintió. Ella había enfrentado preguntas similares. Después de años de ser una personalidad pública, había comenzado a cuestionar cuánto de su personalidad online era realmente ella y cuánto era una performance, incluso cuando no tenía intención de actuar. ¿Y qué le respondiste? Que no lo sabía, y que eso me aterraba. Diego la miró directamente a los ojos. Pero también le dije que contigo
Especialmente en estos últimos meses, siento que estoy conociendo partes de mí que nunca había explorado, partes que no sabía que existían. Durante estos 6 meses, habían redescubierto todo. Habían tenido que aprender nuevamente qué les gustaba hacer juntos, cuando no había presión de crear momentos perfectos para redes sociales o para impresionar al otro. Habían descubierto que ambos disfrutaban las mañanas silenciosas, leyendo en la misma habitación, sin necesidad de hablar. Que a Sofía realmente le gustaba cocinar cuando no lo hacía para generar contenido, y que Diego tenía un sentido del humor sarcástico que había suprimido durante su época de conquistador profesional. También habían enfrentado sus primeras peleas reales, discusiones sobre límites, sobre expectativas, sobre cómo manejar el pasado cuando aparecía inesperadamente en el presente. La primera vez que habían gritado, Sofía había tenido un ataque de pánico, convencida de que esto significaba que estaban destinados al fracaso. Pero su terapeuta le había explicado que las parejas que realmente se conocen también se frustran mutuamente, y que aprender a pelear de manera saludable era tan importante como aprender a amarse de manera auténtica. «Tengo algo que contarte», le dijo Sofía, con esa mezcla de nerviosismo y determinación que había aprendido a reconocer como el preludio a una conversación importante. «Te escucho». «Ayer me llamó un productor de Netflix». Diego levantó las cejas sorprendido. «Vieron mi stream de anoche donde conté la historia. Quieren hacer una serie sobre influencers y relaciones auténticas en la era digital. Quieren que sea consultora creativa y que aparezca como yo misma. ¿Una serie sobre tu vida? No exactamente sobre mi vida, sino usando mi experiencia como base para explorar temas más grandes, sobre cómo la línea entre lo auténtico y lo performativo se ha difuminado tanto que ya no sabemos dónde termina uno y empieza el otro». Diego se quedó callado por un momento, procesando. «¿Qué piensas hacer?» «No lo sé. Parte de mí está emocionada por la oportunidad de contar historias que realmente importen, pero otra parte tiene miedo de que esto sea solo otra manera de comodificar mi vida personal». «¿Y qué dice tu instinto?» Sofía sonrió. Durante estos meses, ambos habían aprendido a confiar más en sus instintos, esas voces internas que habían estado silenciadas por años de calcular cada movimiento. «Mi instinto dice que lo haga, pero con condiciones muy claras. Nada de recrear momentos específicos de nuestra relación, nada de usar tu imagen o historia sin tu consentimiento, y control creativo completo sobre cómo se presenta el tema de autenticidad versus performance». «Me parece razonable», dijo Diego. «¿Y qué opina tu equipo?» Sofía había tenido que reestructurar completamente su equipo de trabajo después de todo lo que había pasado. Había despedido a su manager anterior, quien había estado más interesado en capitalizar el drama que en proteger su bienestar emocional. Ahora trabajaba con una agente que se especializaba en ayudar a creadores de contenido a mantener límites saludables entre su vida personal y su marca pública. «Elena piensa que es exactamente el tipo de proyecto que puede ayudarme a evolucionar mi carrera hacia algo más sustancioso, pero también me recordó que no tengo que tomar la decisión ahora mismo». Durante estos meses, Sofía había aprendido que no todas las oportunidades requerían respuestas inmediatas. Había desarrollado la práctica de sentarse con las decisiones importantes, consultarlas con su terapeuta, discutirlas con Diego, y tomar tiempo para entender realmente qué quería antes de comprometerse. «¿Te puedo hacer una pregunta?», dijo Diego, con esa cuidadosa vulnerabilidad que había aprendido a mostrar. «Siempre. ¿Todavía hay días en que te arrepientes de haberme perdonado?». La pregunta la tomó por sorpresa, no porque fuera inesperada, sino porque hacía semanas que no se la había hecho a sí misma. «Hay días en que me duele recordar cómo empezó todo», respondió honestamente. «Días en que me pregunto qué habría pasado si te hubiera conocido de manera orgánica, sin toda la complicación del estudio. Pero arrepentirme, no. ¿Por qué no? Porque estos 6 meses me han enseñado más sobre mí misma que los 5 años anteriores. Porque me obligaste a cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre autenticidad, sobre amor, sobre perdón, y porque se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, porque lo que hemos construido desde entonces se siente más real que cualquier cosa que haya experimentado antes». Diego sonrió, y esta vez era esa sonrisa genuina que había aprendido a reconocer como completamente suya. «¿Te puedo hacer otra pregunta?». «Dispara».
¿Estás lista para que volvamos a vivir juntos? Esta pregunta habían estado evitándola durante semanas. Habían hablado sobre todo lo demás, sobre carreras, sobre terapia, sobre familias, sobre miedos y sueños y planes a largo plazo. Pero el tema de volver a compartir espacio físico había sido cuidadosamente evadido. Me encantaría, respondió Sofía, pero no al departamento donde vivíamos antes. ¿Por qué no? Porque ese lugar está lleno de recuerdos de quienes éramos cuando no nos conocíamos realmente. Quiero que el lugar donde vivamos juntos sea nuestro, de las personas que somos ahora. Durante el último mes, habían estado buscando casualmente apartamentos nuevos, no con la urgencia de encontrar algo inmediatamente, sino con la curiosidad de explorar qué tipo de espacio reflejaría quienes habían descubierto que eran juntos. Encontré un lugar, dijo Diego. Bueno, Elena me ayudó a encontrarlo. ¿En serio? ¿Dónde? En la Roma Norte. Es un apartamento en el segundo piso de un edificio de los años 50. Tiene una terraza grande, mucha luz natural, y un estudio perfecto para tu setup de streaming que está completamente separado del área de living. Sofía sintió una emoción que no había sentido en meses, la anticipación pura de algo nuevo y prometedor. ¿Lo podemos ver? Cuando quieras. Pero antes, Diego sacó algo de su bolsillo. No era una caja de anillo, sino una llave sencilla. El dueño me dijo que si nos gusta, podemos quedarnos con la llave una tarde para sentir el espacio. Sofía tomó la llave, sintiendo su peso en la palma de su mano. ¿Sabes qué me gusta de esto?, le dijo. ¿Qué? Que no estás tratando de sorprenderme o crear un momento perfecto. Estás compartiendo una decisión práctica y me estás dando poder sobre cómo exploramos la posibilidad. Diego asintió. He aprendido que los momentos reales son mejores que los momentos perfectos. Terminaron sus cafés mientras planificaban cuándo irían a ver el apartamento. Decidieron que sería el sábado por la tarde, después de que Sofía terminara su stream matutino y Diego regresara de una sesión fotográfica para un cliente nuevo. Durante estos meses, Diego había reconstruido su carrera fotográfica desde cero. Había perdido contactos importantes, después de renunciar abruptamente al proyecto de investigación, pero había encontrado clientes que valoraban su trabajo sin necesidad de manipulación o engaño. Ahora se especializaba en retratos corporativos para pequeñas empresas, trabajo que le permitía usar sus habilidades técnicas sin comprometer su integridad personal. ¿Te puedo contar algo?, dijo Sofía mientras se preparaban para irse. Siempre. Anoche, después del stream, me di cuenta de algo. ¿Qué? Por primera vez en años no me importó lo que pensara la gente, no me importaron los comentarios negativos, no me importó que algunos seguidores dejaran de seguirme, no me importó que hubiera trolls diciendo que todo era falso. Por primera vez, estaba compartiendo mi verdad porque quería hacerlo, no porque calculara que sería bueno para mi marca. Diego la tomó de la mano. Sus manos encajaban perfectamente, como siempre lo habían hecho, pero ahora ese gesto se sentía como una elección consciente en lugar de un reflejo automático. ¿Y cómo se sintió? Liberador, aterrador, real. Salieron del café tomados de la mano, sin prisa. Era un día soleado de octubre en Ciudad de México, con esa luz dorada que hace que todo parezca posible. Caminaron por las calles de la Condesa, pasando por lugares que habían visitado durante su primera época juntos, pero viendo todo con ojos nuevos. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste la noche que decidimos empezar de nuevo?, preguntó Diego mientras esperaban el semáforo en una esquina. ¿Qué cosa? Que tendríamos que conocernos realmente, sin mentiras, sin juegos, sin estudios de por medio. Sí, me acuerdo. ¿Crees que ya nos conocemos realmente?, Sofía consideró la pregunta mientras cruzaban la calle. Creo que estamos en el proceso de conocernos, y creo que ese proceso no termina nunca, si lo haces bien. ¿Qué quieres decir? Que las personas cambian, evolucionan, crecen. La Sofía que eras hace 6 meses no es exactamente la misma Sofía de hoy, y yo tampoco soy el mismo Diego. Entonces, conocernos realmente no es llegar a un punto final donde ya sabemos todo el uno del otro, sino comprometernos a seguir curiosos sobre quién se está convirtiendo la otra persona. Se detuvieron frente a una librería pequeña que nunca habían visitado juntos. ¿Entramos?, preguntó Sofía. ¿Por qué no? Dentro de la librería se separaron naturalmente. Sofía se dirigió hacia la sección de ensayos sobre tecnología y sociedad,
mientras Diego exploró los libros de fotografía. No se sintió como una separación forzada o incómoda. Se sintió como dos personas que se conocían lo suficiente para darse espacio para sus intereses individuales. Después de media hora, se encontraron en la sección de ficción. Sofía había elegido un libro sobre una mujer que decide desconectarse completamente de las redes sociales por un año. Diego había encontrado una biografía de un fotógrafo que había documentado la vida cotidiana en México durante los años 70. ¿Qué encontraste?, preguntó él mirando el libro de Sofía. Una historia que probablemente me va a hacer cuestionar mi relación con la tecnología aún más de lo que ya lo estoy haciendo. ¿Estás considerando desconectarte? No completamente, pero sí estoy pensando en cambiar cómo me relaciono con las redes. Menos contenido espontáneo, más contenido intencional, menos reactividad a comentarios, más enfoque en crear cosas que realmente me importen. Durante estos meses, Sofía había comenzado a experimentar con diferentes formatos de contenido. Había empezado un podcast semanal donde entrevistaba a otros creadores sobre el balance entre autenticidad y performance. Había reducido sus streams en vivo de diarios a 3 veces por semana y había comenzado a escribir, explorando la posibilidad de eventualmente publicar un libro sobre su experiencia navegando la fama digital. Compraron sus libros y salieron de la librería. El sol ya estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. ¿Tienes planes para la cena?, preguntó Diego. No tengo nada planeado hasta mañana. ¿Te gustaría cocinar juntos? Podríamos ir al mercado, comprar ingredientes frescos, intentar hacer algo que ninguno de los dos haya hecho antes. Me encanta esa idea. Se dirigieron hacia el mercado Medellín, caminando sin prisa, disfrutando la simplicidad de estar juntos sin agenda. En el mercado, eligieron ingredientes para hacer pozole rojo, un platillo que ninguno de los dos había intentado preparar desde cero. ¿Te das cuenta de que hace exactamente un año habríamos documentado todo esto?, observó Sofía mientras Diego negociaba el precio de los chiles con una vendedora. ¿Te refieres a que yo habría estado tomando notas mentales para mi reporte y tú habrías estado pensando en si esto sería buen contenido para tu Instagram? Exactamente. ¿Lo extrañas? ¿Esa versión de nosotros que estaba siempre documentando todo? Sofía consideró la pregunta mientras compraban aguacates. A veces extraño la simplicidad de esa época, cuando pensaba que sabía quién eras, cuando no cuestionaba si mis sentimientos eran reales, cuando todo se sentía más fácil. Pero no cambiaría lo que tenemos ahora por nada. Esto es más difícil, más complicado, requiere más trabajo, pero también es más real y más mío. Regresaron al apartamento de Sofía cargados de bolsas del mercado. Cocinar juntos se había vuelto una de sus actividades favoritas durante estos meses de reconstrucción, no solo porque ambos disfrutaban la comida, sino porque cocinar requería estar presente, comunicarse, trabajar en equipo hacia un objetivo común. Mientras Diego limpiaba los chiles y Sofía preparaba el nixtamal, comenzaron a hablar sobre el apartamento que verían el sábado. ¿Qué es lo que más te emociona de la posibilidad de vivir juntos otra vez?, preguntó Sofía. Las mañanas, respondió Diego sin dudar. Extraño despertarme contigo. Extraño esos primeros minutos del día cuando todavía estamos medio dormidos y no tenemos que ser versiones performativas de nosotros mismos. Yo extraño tener a alguien con quien compartir los pequeños momentos del día, como cuando encuentro un meme gracioso, o cuando leo algo interesante, o cuando simplemente quiero contarle a alguien que el café de la mañana estuvo particularmente bueno. ¿Y qué es lo que más te da miedo? Sofía se detuvo a pensar mientras revolvía el pozole. Me da miedo volver a caer en patrones viejos. Me da miedo que la comodidad de vivir juntos nos haga dejar de hacer el trabajo consciente que hemos estado haciendo estos meses. ¿Cómo qué tipo de trabajo? Como esto. Como hacer preguntas intencionalmente. Como revisar regularmente cómo nos estamos sintiendo en la relación. Como mantener espacios individuales para crecer. Podríamos establecer rituales, sugirió Diego. Conversaciones semanales obligatorias para revisar cómo va todo. Tiempo individual garantizado cada semana. Límites claros sobre trabajo y vida personal. Me gusta esa idea. Y también me gusta que estemos hablando de esto antes de mudarnos juntos, en lugar de asumir que todo va a fluir naturalmente. El pozole comenzó a oler increíble. Mientras esperaban que terminara de cocerse,
Se sentaron en el sofá de Sofía con una copa de vino cada uno. ¿Puedo hacerte una pregunta que he estado evitando durante semanas?, dijo Sofía. Por supuesto. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido conocernos de manera orgánica? Sin el estudio, sin las mentiras, solo, naturalmente. Diego suspiró profundamente. Era una pregunta que él también se había hecho muchas veces. Todo el tiempo, admitió. Y creo que probablemente habríamos sido felices de una manera más simple, pero también creo que no habríamos crecido tanto. ¿Qué quieres decir? Creo que si nos hubiéramos conocido naturalmente, habríamos caído en una relación cómoda pero superficial. Tú habrías seguido siendo la influencer que actúa para una audiencia incluso en sus relaciones privadas, y yo habría seguido siendo el fotógrafo que adapta su personalidad según lo que piensa que los demás quieren ver. ¿Y eso habría estado mal? No mal, pero incompleto. Lo que pasó nos obligó a cuestionar todo. Me obligó a enfrentar mi tendencia a manipular situaciones para conseguir lo que quiero. Te obligó a examinar hasta qué punto tu vida pública había invadido tu capacidad de tener experiencias privadas auténticas. Sofía asintió. Durante estos meses, había llegado a una conclusión similar. Mi terapeuta dice que a veces los eventos más dolorosos de nuestras vidas también son los que más nos enseñan sobre nosotros mismos. ¿Y qué has aprendido sobre ti misma? Que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo perdonar sin olvidar, que puedo amar sin perder mi identidad y que puedo ser auténtica sin ser perfecta. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando el vino y el aroma del pozole que se cocinaba en la estufa. Diego, dijo Sofía finalmente. Sí, te amo. Era la primera vez en 6 meses que cualquiera de los dos había dicho esas palabras. Las habían evitado cuidadosamente, esperando el momento en que pudieran decirlas con total certeza sobre lo que significaban. Yo también te amo, respondió él, con una sonrisa que era completamente genuina. ¿Sabes qué es diferente esta vez? ¿Qué? Que cuando digo te amo, no significa te necesito, o no puedo vivir sin ti o completas mi vida. Significa elijo amarte, disfruto quién soy cuando estoy contigo, quiero seguir creciendo junto a ti. Eso es exactamente lo que significa para mí también. Se besaron, y fue diferente a todos los besos que habían compartido antes. No fue el beso desesperado de dos personas que se aferran la una a la otra por miedo a estar solas. Fue el beso consciente de dos personas que habían decidido, después de mucho trabajo interno, que querían construir algo juntos. El temporizador de la cocina sonó, indicando que el pozole estaba listo. Perfecto timing, dijo Diego, levantándose para revisar la comida. En más de un sentido, agregó Sofía, siguiéndolo a la cocina. Mientras servían la comida, Sofía reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida durante los últimos meses. Su relación con Diego, por supuesto, pero también su relación consigo misma, con su trabajo, con su audiencia, con sus amigos y familia. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo este proceso?, le dijo a Diego mientras se sentaban a cenar. ¿Qué? Que pensé que perdonarte iba a ser la parte más difícil, pero resultó que la parte más difícil fue perdonarme a mí misma. ¿Perdonarte por qué? Por haber sido tan ingenua, por haber creído todo tan fácilmente, por haber estado tan desesperada por conexión auténtica que no vi las señales de alarma. ¿Y cómo hiciste las paces con eso? Mi terapeuta me ayudó a entender que no fue ingenuidad, fue esperanza, y que la esperanza no es algo de lo que me tenga que disculpar. El pozole estaba delicioso. Habían logrado el balance perfecto entre el picante de los chiles y la profundidad del caldo. Pero más que la comida, disfrutaron la conversación, la facilidad de estar juntos, la sensación de que finalmente habían encontrado un ritmo que funcionaba para ambos. Después de la cena, mientras lavaban los platos juntos, Diego le hizo una pregunta que la tomó por sorpresa. ¿Alguna vez te preguntas qué va a pasar con nosotros a largo plazo? ¿Te refieres a si nos vamos a casar, tener hijos, toda esa parte del para siempre? Sí, exactamente eso. Sofía consideró la pregunta mientras secaba un plato. Honestamente, he aprendido a no planificar tanto a futuro. Estos meses me han enseñado que la vida puede cambiar completamente de un día para otro, y que hacer planes demasiado específicos a veces nos impide estar presentes en lo que está pasando ahora. ¿Pero tienes algún tipo de visión sobre hacia dónde quieres que vayamos? Mi visión es que quiero seguir eligiéndote, y que tú sigas eligiéndome día tras día.
Quiero que sigamos creciendo juntos, pero también como individuos. Quiero que construyamos una relación que sea un refugio para ambos, pero que también nos desafíe a ser las mejores versiones de nosotros mismos. ¿Y si en algún momento dejamos de elegirnos mutuamente? Entonces nos amaremos lo suficiente para dejarnos ir. Era una respuesta que habría aterrorizado a la versión de Sofía de hace un año, la que estaba tan hambrienta de seguridad y permanencia que había estado dispuesta a ignorar señales de alarma con tal de aferrarse a alguien. Pero la Sofía de ahora había aprendido que el amor verdadero a veces requiere la valentía de soltar. ¿Eso no te da miedo?, preguntó Diego. Un poco, pero me da más miedo construir una relación basada en dependencia y miedo a estar solos que una basada en elección mutua y crecimiento. Terminaron de lavar los platos y se dirigieron de vuelta a la sala. Sofía puso música suave y se acurrucaron en el sofá, ella con su libro nuevo y él editando algunas fotos en su laptop. Era una escena doméstica simple, pero se sentía profundamente satisfactoria. No había presión de crear contenido, no había performance para una audiencia invisible, no había agenda oculta, solo dos personas que habían decidido construir algo real juntos, disfrutando la simplicidad de una noche cualquiera. «Diego», dijo Sofía después de un rato. Gracias. ¿Por qué? Por haber tenido el valor de decirme la verdad, aunque sabías que podías perderme, y por haber estado dispuesto a hacer el trabajo de ganar mi confianza otra vez, sin garantías de que funcionaría. Diego cerró su laptop y la miró. Gracias por haberme dado la oportunidad de demostrarte quién realmente soy, y por haber hecho tu propio trabajo de sanación, en lugar de solo esperar que yo arreglara todo. Se besaron otra vez, y Sofía sintió esa sensación de estar completamente presente que había estado buscando durante años, sin saber que la estaba buscando. «¿Sabes qué?», dijo ella contra sus labios. «¿Qué? Estoy emocionada por ver ese apartamento el sábado». «¿Sí? Sí. Estoy emocionada por empezar a construir un hogar contigo. Un hogar real, basado en quien realmente somos». «Yo también estoy emocionado». Se quedaron abrazados en el sofá hasta tarde, hablando sobre sus sueños para el futuro, sus miedos, sus esperanzas. Pero esta vez, a diferencia de todas las conversaciones similares que habían tenido durante su primera época juntos, no había urgencia de resolver todo o planificar cada detalle. Había una confianza tranquila en que, sin importar lo que el futuro trajera, habían construido una base sólida para enfrentarlo juntos. Cuando Diego se fue a su apartamento esa noche, no se sintió como una separación temporal dolorosa como solía sentirse. Se sintió como dos personas que se aman, dándose el espacio que necesitan para seguir siendo individuos completos. Sofía se quedó despierta un rato después de que él se fuera, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Revisó su teléfono y vio que tenía cientos de notificaciones de su stream de la noche anterior. Por primera vez en su carrera como influencer, decidió no revisarlas inmediatamente. En lugar de eso, apagó el teléfono y se quedó sentada en silencio, disfrutando la quietud de su apartamento y la certeza de que, finalmente, había encontrado algo real. El sábado por la tarde, se encontraron frente al edificio en la Roma Norte. Era exactamente como Diego lo había descrito, un edificio de los años 50 con carácter, en una calle tranquila pero céntrica. El dueño los estaba esperando con una sonrisa amable. Antes de subir, le dijo Sofía a Diego, «Quiero que sepas que sin importar si este apartamento funciona o no, estoy lista para dar este paso contigo. ¿Estás segura?» «Más segura de lo que he estado sobre cualquier cosa en mi vida». Subieron al segundo piso y el dueño abrió la puerta. La luz natural que entraba por las ventanas grandes era exactamente lo que necesitaban. El espacio era amplio pero acogedor, con techos altos y pisos de madera original. La terraza tenía vista a los techos de la colonia y estaba llena de plantas que el dueño anterior había dejado. «¿Qué opinas?», preguntó Diego mientras exploraban lo que sería su habitación. «Opino que se siente como hogar», respondió Sofía, parándose en la ventana que daba a la terraza. Pasaron 2 horas explorando cada rincón, imaginando cómo sería su vida en ese espacio. Diego encontró el rincón perfecto para su estudio fotográfico. Sofía identificó el lugar ideal para su setup de streaming, con buena luz natural y suficiente espacio para crecer. Pero más que los aspectos prácticos, lo que más los emocionó fue la sensación del lugar.
Se sentía como un espacio donde podrían ser completamente ellos mismos, donde podrían seguir creciendo tanto juntos como individualmente. ¿Qué dices?, le preguntó Diego mientras estaban parados en la terraza viendo el atardecer. ¿Quieres intentar hacer esto nuestro hogar? Sí, respondió Sofía sin dudar. Quiero intentar construir una vida contigo aquí. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, y por primera vez en más de un año, Sofía sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades auténticas en lugar de performances calculadas. Un mes después, estaban oficialmente viviendo juntos en el apartamento de la Roma Norte. La transición había sido sorprendentemente fluida, como si hubieran estado preparándose para este momento durante todos los meses de reconstrucción. Sus rituales semanales se mantuvieron, conversaciones los domingos por la mañana para revisar cómo iba la relación, tiempo individual garantizado entre semana, límites claros sobre trabajo y vida personal, pero también desarrollaron nuevos rituales: cocinar juntos los viernes por la noche, leer en la terraza los sábados por la mañana, caminar por el barrio los miércoles después del trabajo. Sofía había aceptado el proyecto de Netflix, pero con todas las condiciones que había establecido. El proceso de trabajar en la serie había sido transformador, permitiéndole procesar su experiencia desde una perspectiva más amplia y ayudar a contar historias que podrían resonar con otros que navegaban dilemas similares sobre autenticidad en la era digital. Diego había expandido su negocio fotográfico y había comenzado a dar talleres sobre fotografía ética, enseñando a otros fotógrafos cómo hacer su trabajo sin comprometer su integridad o la de sus sujetos. Una noche, aproximadamente un año después de mudarse juntos, estaban cenando en la terraza cuando Sofía le hizo una pregunta que había estado considerando durante semanas. ¿Te puedo preguntar algo que puede sonar raro? Siempre. ¿Crees que le agradeces a tu yo del pasado? ¿Al Diego que mintió y manipuló y cometió errores? Diego se quedó callado por un momento, considerando la pregunta seriamente. Es una pregunta interesante, dijo finalmente. Por mucho tiempo me odié por lo que hice. Pensé que esa versión de mí era alguien completamente diferente, alguien que había que rechazar y olvidar. Y ahora entiendo que esa versión de mí era alguien que estaba perdido, que no sabía cómo ser auténtico, que pensaba que tenía que manipular situaciones para conseguir amor. Y sí, le agradezco. ¿Por qué? Porque sus errores me llevaron a ti, y más importante, me llevaron a tener que hacer el trabajo de descubrir quién realmente soy, cuando no estoy tratando de ser lo que otros quieren ver. Sofía asintió. Ella había llegado a una conclusión similar sobre su propia experiencia. Yo le agradezco a la Sofía que era tan ingenua, dijo, porque esa ingenuidad era en realidad esperanza, y esa esperanza me permitió arriesgarme a amor real. Y cuando ese amor resultó estar construido sobre mentiras, esa misma esperanza me dio el valor para intentar construir algo verdadero desde las cenizas. ¿Crees que somos las mismas personas que éramos cuando nos conocimos? No, pero creo que somos las personas que estábamos destinados a convertirnos, solo que tomamos un camino más difícil para llegar aquí. Esa noche, mientras se quedaban dormidos en su cama que ahora compartían sin reservas ni miedos, Sofía reflexionó sobre todo el camino que habían recorrido. Desde aquel primer mensaje de Diego que parecía tan genuino, pasando por el dolor de descubrir la traición, hasta la decisión de empezar de nuevo, y finalmente hasta este momento de paz y certeza, había aprendido que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la presencia del compromiso mutuo de trabajar a través de esos problemas con honestidad y gracia. Había aprendido que la autenticidad no es un estado fijo que se alcanza, sino una práctica diaria de elegir la verdad sobre la conveniencia. Y había aprendido que a veces, las historias más hermosas nacen de los comienzos más complicados. «Te amo», le murmuró a Diego en la oscuridad. «Yo también te amo», respondió él, apretándola un poco más fuerte. Y esta vez, ambos sabían exactamente lo que esas palabras significaban. Epílogo del epílogo. 5 años después de aquella noche en el apartamento de la Roma Norte, Sofía y Diego estaban sentados en la misma terraza, ahora llena de plantas que habían cultivado juntos y muebles que habían elegido en conjunto. Entre ellos había una niña de 2 años que jugaba con bloques de madera, concentrada completamente en su tarea de construir torres que luego derribaba con risas deliciosas.
¿Te acuerdas de cuando pensábamos que lo más difícil sería decidir si mudarnos juntos? Preguntó Diego, viendo a su hija construir otra torre. Ahora sé que eso fue la parte fácil, respondió Sofía sonriendo. Resulta que mantener una relación auténtica mientras crías a un ser humano es el verdadero desafío. Durante estos 5 años, habían navegado el matrimonio, la decisión de tener hijos, las presiones de carreras en crecimiento, la pérdida de familiares, momentos de duda y periodos de crecimiento exponencial. Cada desafío había fortalecido su compromiso con la honestidad radical que habían establecido durante aquellos primeros meses de reconstrucción. Sofía había publicado un libro sobre autenticidad en la era digital que se había convertido en bestseller. Diego había abierto su propio estudio y era reconocido como uno de los fotógrafos más éticos del país. Pero más importante que cualquier éxito profesional, habían logrado crear una familia basada en los valores que tanto les había costado aprender. «Mamá», dijo su hija, levantando los brazos para que la cargaran. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Sofía, alzándola. «Torre grande», declaró la niña, señalando sus bloques. «Sí, hiciste una torre muy grande. ¿Y sabes qué es lo más importante de las torres?». La niña la miró con curiosidad. «Que están hechas bloque por bloque, con paciencia y cuidado, como todo lo que vale la pena en la vida». Diego sonrió, reconociendo la metáfora. Su relación, su familia, sus carreras, todo había sido construido de la misma manera, bloque por bloque, verdad por verdad, día por día. Esa noche, después de acostar a su hija, se sentaron en la terraza como tantas noches antes. «¿Alguna vez te arrepientes de haber elegido el camino difícil?», preguntó Diego. «¿Te refieres a haberte perdonado en lugar de simplemente terminar todo?». «Sí, exactamente eso». Sofía consideró la pregunta, como siempre lo hacía con las preguntas importantes. «Nunca», respondió finalmente, «porque el camino difícil nos trajo aquí, y aquí es exactamente donde quiero estar, incluso con todas las noches sin dormir, los pañales, las rabietas, el agotamiento constante, especialmente con todo eso, porque todo eso es real, es nuestro, y está construido sobre una base sólida». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando la quietud de la noche y el sonido distante de la ciudad. «Diego», dijo Sofía finalmente, «sí, te amo». Y esta vez, esas palabras contienen 5 años de decisiones conscientes, 1000 conversaciones difíciles, una boda, una hija, 3 mudanzas, 2 carreras y la certeza de que elegiría todo esto otra vez. «Yo también te amo», respondió él. Con toda esa historia, y con toda la historia que aún nos falta por escribir, y así, en la terraza de su hogar en la Roma Norte, rodeados de plantas que habían crecido junto con su amor, Sofía y Diego continuaron escribiendo una historia que había comenzado con mentiras, pero que se había convertido en la verdad más hermosa de sus vidas, porque habían aprendido que el amor verdadero no es la ausencia de errores, sino la presencia del compromiso de crecer juntos a partir de esos errores, y que las mejores historias, las que realmente valen la pena contar, a menudo comienzan con las circunstancias más imperfectas. Cada «te amo» que habían dicho en estos últimos años había sido parte de una nueva historia, una historia real, construida sobre verdades dolorosas y esperanza persistente, una historia que continuaría escribiéndose, día a día, bloque por bloque, con la paciencia y el cuidado que requieren todas las cosas que verdaderamente valen la pena. Y en esa terraza, bajo las estrellas de Ciudad de México, sabían que habían encontrado algo que muy pocas personas tienen la suerte de experimentar, un amor que había sobrevivido a sus propias mentiras y se había convertido en algo más fuerte, más real y más hermoso de lo que cualquiera de los dos había imaginado posible. El juego había terminado hace mucho tiempo, lo que quedaba era vida real, amor real, y la profunda satisfacción de haber elegido, una y otra vez, construir algo verdadero juntos.